Imagina despertar cada mañana con el suelo temblando bajo tus pies, no por un terremoto, sino porque el río que te rodea acaba de subir 2 metros en la noche. Ahora imagina que esa no es la situación más extrema, que en algún lugar del planeta hay familias que llevan generaciones enteras viviendo sobre acantilados de 75 metros, suspendidas sobre ríos que las engullen cada temporada, o encerradas en rocas rodeadas por el Atlántico Norte, sin posibilidad de escapar durante días. En algún rincón del mundo, alguien se despertó hoy en una casa que desafía todo lo que entendemos por seguridad, por hogar, por vida cotidiana. Hoy en El Confín vamos a recorrer las 13 casas más peligrosas del planeta. Los hogares donde cada día es una negociación con la naturaleza y donde perder esa negociación tiene consecuencias que no admiten segunda oportunidad. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. Casas, Cueva de Guadix, Andalucía, España. Hay un pueblo en el sur de España donde más de 2000 personas viven literalmente dentro de la tierra. No en casas construidas sobre ella, dentro de ella. Guadix, en la provincia de Granada, lleva habitada de forma continua desde hace más de 4000 años. Pero lo que distingue a este municipio de cualquier otro en Europa es su barrio de cuevas. Unas 2000 viviendas excavadas directamente en la roca sedimentaria de las colinas de barro y arenisca que rodean la ciudad, en plena falda de Sierra Nevada. Desde el exterior apenas se distinguen una puerta blanca, una chimenea que sobresale del suelo y a veces una antena de televisión. Todo lo demás está bajo tierra. El sistema funciona. La roca actúa como un aislante térmico perfecto, manteniendo una temperatura interior de entre 18 y 20 grados centígrados durante todo el año, independientemente de si afuera son 42 grados en verano o 2 bajo cero en enero. Los romanos ya lo sabían. Los árabes lo perfeccionaron durante 8 siglos de presencia en la península, y los habitantes de Guadix llevan milenios aprovechándolo. Pero el peligro es silencioso y llega sin avisar. Las lluvias intensas, frecuentes en la zona durante el otoño, saturan el suelo y pueden desestabilizar las paredes de roca. En 2010, varias cuevas sufrieron derrumbes parciales tras un episodio de lluvias torrenciales, dejando a sus ocupantes sin hogar en cuestión de minutos. No hubo víctimas, pero el margen fue estrecho. La historia más conmovedora de Guadix es la de la familia Jiménez Fernández, que habitó la misma cueva durante 6 generaciones consecutivas, desde 1887 hasta 2003, ampliando y excavando nuevas habitaciones con cada generación que nacía. Cuando el ayuntamiento les ofreció una vivienda convencional, los más ancianos se negaron. Decían que el silencio bajo tierra era una forma de vida que no podía comprarse con ladrillos. Las cuevas de Guadix mantienen una humedad relativa constante de entre 60% y 70%, lo que hace que los libros nunca se resequen y que los instrumentos de cuerda, guitarras, laúdes, permanezcan afinados durante semanas sin necesidad de ajuste. Varios luthiers de la región utilizan las cuevas como almacén natural para madurar la madera de sus instrumentos. Guadix es la prueba de que habitar la tierra puede ser más seguro que desafiarla. Pero hay lugares donde esa ecuación se invierte de forma dramática, y el siguiente te lo demostrará. Islas flotantes de los Uros. Lago Titicaca, Perú. A 3.812 metros sobre el nivel del mar, en el lago más alto del mundo navegable, existe un archipiélago que no figura en ningún mapa geológico. Porque no es de roca, no es de tierra, es de totora. Una planta acuática que crece en los bordes del Titicaca y que durante siglos ha servido como materia prima para construir islas artificiales donde viven comunidades humanas enteras. Los Uros son un pueblo preincaico que eligió el agua como territorio permanente para escapar de la presión de los imperios que los rodeaban. Primero los Tiahuanaco, después los Incas, y optaron por vivir donde ningún ejército podía perseguirlos fácilmente, en islas que ellos mismos construyeron y que pueden moverse si la amenaza se acerca. Cada isla flotante tiene entre 20 y 30 metros de diámetro y está compuesta por capas de totora seca compactada de hasta 2 metros de espesor.
misma. La base se pudre constantemente por contacto con el agua, así que cada familia debe añadir nuevas capas de totora fresca cada 3 o 4 semanas para que la isla no se hunda literalmente bajo sus pies. Caminar sobre una isla de los Uros es caminar sobre una esponja que oscila suavemente con cada paso. El riesgo principal no es el hundimiento gradual, ese está controlado, sino el fuego. En 2016, un incendio destruyó completamente 3 islas en pocas horas, dejando a 38 familias sin hogar. La totora seca prende con una facilidad devastadora, y en un entorno donde no hay servicio de bomberos y el lago está a 3.800 metros de altitud, el viento hace el resto. Los Uros no solo construyen sus islas con totora, también la comen. Los brotes tiernos de la planta tienen un sabor ligeramente dulce y son ricos en yodo, lo que durante siglos protegió a este pueblo de los problemas de tiroides que afectaban a otras comunidades andinas de altura. La supervivencia en el Titicaca es una ingeniería cotidiana, pero el siguiente lugar nos lleva a otro tipo de ingeniería, la que desafía no solo el agua, sino la gravedad misma. Pilar Katski, Georgia Occidental. Hay momentos en la historia donde la soledad deja de ser una elección y se convierte en una arquitectura. En un valle remoto del oeste de Georgia, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Chiatura, una columna de roca basáltica se eleva más de 40 metros sobre el paisaje circundante con la verticalidad perfecta de un monolito. En su cima, invisible desde la base del valle, existe una pequeña iglesia ortodoxa del siglo XIII, acompañada de 2 celdas donde durante siglos vivieron monjes que eligieron la altura como forma de santidad. Durante siglos, el Pilar Katski fue técnicamente inaccesible. Los textos medievales georgianos describían una iglesia en la cima, pero ningún expedicionario moderno había conseguido verificarlo ni encontrar la forma de subir. La superficie del basalto es casi lisa, sin grietas ni salientes que permitan el ascenso. Todo cambió en 1940, cuando un grupo de alpinistas georgianos consiguió escalar la columna por primera vez con técnicas de escalada en roca. Lo que encontraron arriba superó sus expectativas. Una iglesia en ruinas con frescos del siglo XI parcialmente conservados, restos de objetos litúrgicos y evidencias de que la estructura había estado habitada de forma continua hasta el siglo XVII. La historia que define este lugar es la del monje Maxim Kavtaradze, que en 1993, en pleno caos económico y político posterior al colapso de la Unión Soviética, decidió subir al pilar y quedarse. Durante más de 20 años vivió en la cima, a 40 metros de altura, bajando únicamente 2 o 3 veces por semana mediante una estrella metálica instalada contra la roca. Sus suministros, agua, comida, materiales de construcción para restaurar la iglesia, llegaban desde abajo mediante un sistema de poleas. En el año 2013, la empresa petrolífera BP patrocinó la instalación de una escalera permanente en el Pilar Katski, como parte de un proyecto de restauración cultural. Los trabajadores que subieron para instalarla tardaron 3 días en completar la tarea, descubriendo que el monje había creado en la cima un pequeño huerto en macetas donde cultivaba hierbas aromáticas. Vivir a 40 metros de altura sobre roca pura es ya un límite que pocos comprenden, pero hay lugares donde la altura no se mide en metros, sino en siglos de soledad acumulada. Palafitos de Castro, isla de Chiloé, Chile. En el extremo sur de Chile, donde el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes se encuentran para crear uno de los paisajes más fragmentados del mundo, existe una ciudad que lleva 4 siglos pactando con las mareas. Castro, capital de la isla de Chiloé, tiene 50.000 habitantes y una característica que ninguna otra capital regional de América Latina puede reclamar. Parte de sus casas no está en tierra firme. Están sobre el agua. Los palafitos son viviendas de madera nativa, principalmente alerce y coige, construidas sobre pilotes clavados en el fondo marino de los fiordos y canales que rodean Castro. Durante la marea alta, el agua rodea completamente sus bases y las casas quedan suspendidas sobre el Pacífico. Cuando la marea baja, revelan sus estructuras. Pilotes de hasta 4 metros de altura manchados de algas y lapas, una especie de anatomía oculta que la ciudad solo muestra 2 veces al día. Los primeros palafitos de Chiloé datan del siglo XVII
construidos por colonos españoles que aprendieron de los mapuche huiliche la lógica de adaptarse al territorio en lugar de transformarlo. El sistema sobrevivió al terremoto de 1960, el más poderoso registrado en la historia de la humanidad, con 9,5 grados en la escala de Richter, pero no sin consecuencias. El sismo generó un tsunami que destruyó la mayor parte de los palafitos históricos. Los actuales son en su mayoría reconstrucciones. El riesgo más subestimado no es el agua, sino el fuego. La densidad de las construcciones de madera y la ausencia de acceso vehicular durante la marea alta convierten un incendio en una tragedia casi imposible de contener. En 2002, un incendio destruyó 14 palafitos en menos de 2 horas. Los palafitos de Chiloé tienen colores tan intensos y específicos: amarillo, verde esmeralda, rojo burdeos, azul eléctrico, por una razón práctica. En la niebla permanente que cubre Chiloé durante gran parte del año, los pescadores identificaban su casa desde la lancha por el color de la fachada. La belleza de los palafitos oculta una fragilidad profunda. Pero en el siguiente destino, la fragilidad no está en la madera, está en la roca misma. Casa del río Drina, Serbia. A unos 230 kilómetros al sur de Belgrado, el río Drina forma la frontera natural entre Serbia y Bosnia-Herzegovina durante gran parte de su recorrido. Es un río impredecible, de aguas color esmeralda en verano y de corrientes devastadoras durante los deshielos de primavera. Y en medio de ese río, sobre una roca solitaria que emerge apenas medio metro sobre la superficie del agua, hay una casa de madera de menos de 15 metros cuadrados que lleva más de 50 años desafiando la corriente. La casa fue construida en 1968 por un grupo de jóvenes nadadores de la localidad de Bajina Bashta que buscaban un lugar donde descansar y guardar sus pertenencias durante los veranos en el río. Comenzaron clavando tablones en la roca. Añadieron paredes, luego un techo. Sin planos, sin ingenieros, sin permisos. El resultado fue una estructura que el propio río ha destruido varias veces. En 1979, en 2010 y en 2014, y que cada vez ha sido reconstruida por los vecinos con mayor obstinación. El río Drina puede subir más de 6 metros en cuestión de horas durante lluvias intensas. Cuando eso ocurre, la roca desaparece bajo el agua y la casa flota en la corriente sostenida únicamente por los amarres que la unen a la piedra. En 2010, una crecida récord dejó la estructura completamente sumergida durante 3 días. La persona que mejor encarna la historia de esta casa es Milija Mandic, el carpintero de Bajina Bashta que participó en su construcción original en 1968 y que, ya con más de 80 años, supervisó la última reconstrucción en 2014. Cuando los periodistas le preguntaron por qué seguían reconstruyéndola, respondió: «El río la derriba porque quiere hacerla suya. Nosotros la levantamos porque ya lo es». La Casa del Drina se ha convertido en uno de los monumentos fotográficos más reconocibles de los Balcanes, apareciendo en campañas publicitarias de marcas internacionales y en decenas de calendarios europeos. Sin embargo, sigue siendo técnicamente ilegal. Nunca ha tenido permiso de construcción. La Casa del Drina desafía al río, pero el siguiente lugar desafía algo más antiguo y más poderoso: la montaña misma. Monasterio de Fuktal, Sanskar, Himalaya, indio. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por casa peligrosa. En el corazón de la región de Zanskar, en el extremo norte del estado indio de Ladakh, a más de 3.800 metros de altitud y en uno de los valles más remotos del Himalaya, existe un monasterio que no fue construido sobre la montaña. Fue construido dentro de ella. El Fuktal Gompa, o monasterio de Fuktal, surge directamente de una cueva natural en un acantilado de roca caliza que se eleva sobre el río Tsarap. La estructura actual data del siglo XV, aunque los registros tibetanos sugieren que la cueva fue utilizada como lugar de meditación desde el siglo XII. Los monjes budistas de la orden Gelug construyeron sus celdas, templos y bibliotecas aprovechando la geometría natural de la roca, añadiendo niveles que se superponen unos sobre otros como una ciudad en miniatura pegada a la pared del acantilado. Llegar al Fuktal es en sí mismo una expedición.
No existe ninguna carretera que conecte el monasterio con el exterior. El único acceso es a pie, a través de senderos de montaña que recorren el borde de precipicios sobre el río Tzarap. El camino mínimo desde el último punto accesible en vehículo toma entre 6 y 8 horas caminando. En invierno, cuando las temperaturas descienden a menos de 20 grados bajo cero y las nevadas cierran los senderos, el monasterio permanece completamente incomunicado durante semanas. En 2015, el terremoto de Nepal de magnitud 7,8 sacudió también el Himalaya indio. Parte del complejo del Phuktal sufrió daños estructurales, con desprendimientos de roca que afectaron algunas celdas exteriores. Los 70 monjes que habitan permanentemente el monasterio debieron evacuar varias zonas durante meses. El Phuktal alberga una biblioteca de más de 10.000 manuscritos en tibetano, algunos datados en el siglo XIII. Estos textos nunca han podido ser digitalizados de forma completa por la dificultad de introducir equipos técnicos en el monasterio. Cada manuscrito que existe ahí porque alguien lo llevó a pie durante días de caminata. El Phuktal nos recuerda que la espiritualidad puede vivir donde la logística colapsa. Pero el siguiente destino nos muestra que hay lugares donde incluso el suelo es una ilusión. Tonle Sap, Serenis, Camboya. Hay un lago en Camboya que no existe de la misma forma 2 veces. En marzo, durante la estación seca, el Tonle Sap cubre aproximadamente 2.500 kilómetros cuadrados, un espejo de agua tranquilo en el corazón del Mekong, y mide en sus zonas más profundas apenas 1,5 metros. Pero entre junio y octubre, cuando los monzones llegan desde el Océano Índico y el río Mekong invierte literalmente su dirección de flujo, el Tonle Sap se transforma en algo diferente. Su superficie crece hasta 16.000 kilómetros cuadrados. Su profundidad supera los 9 metros y todo lo que había en sus orillas queda bajo el agua. Unas 100.000 personas viven en ese lago, no en sus márgenes, en el lago, en casas flotantes o construidas sobre pilotes de 5 a 7 metros de altura que deben sobrevivir a ese ciclo extremo, pasar de estar rodeadas de tierra seca a quedar completamente rodeadas de agua en pocas semanas. El Tonle Sap no es solo el lago más grande del sudeste asiático, es también el más productivo en términos de pesca de agua dulce del planeta, generando entre 300.000 y 500.000 toneladas de pescado al año. Las comunidades flotantes existen porque el lago lo permite. En ningún otro lugar del mundo se puede pescar en el patio de la propia casa con tanta eficiencia. La historia de Srey Mom es representativa de miles. Esta mujer de 58 años nació en una casa flotante en 1966, se casó en otra casa flotante a los 19 años y enterró a sus padres con el lago como único cementerio disponible. Los cuerpos se depositan en el agua, siguiendo tradiciones budistas de siglos. Nunca ha dormido en tierra firme durante más de 3 noches consecutivas. Durante los monzones, el nivel del Tonle Sap sube a tal velocidad, aproximadamente 1 centímetro por hora en los picos máximos, que los aldeanos pueden sentir el suelo de sus casas elevarse bajo sus pies mientras duermen. Varios relatos orales de la zona describen el fenómeno como la noche en que la casa creció. Las aguas del Tonle Sap no dan margen de error, pero hay un lugar donde el margen de error no es el agua sino el aire que hay debajo. Templo colgante de Hengshan, Shanxi, China. En el año 491 de nuestra era, un monje taoísta llamado Liao Ran llegó a la falda del monte Heng, en la provincia china de Shanxi, con un encargo que hoy parece materialmente imposible: construir un templo en la pared vertical de un acantilado a suficiente altura para protegerlo de las inundaciones del río Hun y suficientemente protegido del sol y los vientos para que la estructura durara siglos. Lo que construyó Liao Ran y lo que generaciones posteriores expandieron durante las dinastías Tang, Ming y Qing es el Xuancongzi, el templo colgante de Hengshan. Una estructura de 40 salas y más de 80 estatuas religiosas que se adhiere a la pared del acantilado como un nido de golondrinas a escala monumental, suspendida entre 50 y 75 metros sobre el fondo del valle. La ingeniería que lo sostiene es más sutil de lo que parece. A primera vista, el templo parece apoyarse únicamente en vigas de madera horizontales incrustadas en la roca. En realidad,
Gran parte del peso lo soporta la propia roca del acantilado, contra la cual el templo está literalmente presionado. Las vigas visibles son, en su mayoría, elementos decorativos y de tensión secundaria. El arquitecto real del templo es la montaña. Las pasarelas que conectan los distintos pabellones tienen en algunos tramos apenas 60 centímetros de ancho, con barandas de madera de pino que datan parcialmente del periodo Ming, siglo XV, y que se reemplazan regularmente, pero mantienen la misma técnica artesanal. Caminar por ellas con viento fuerte es una experiencia que transforma la percepción del equilibrio. En 2008, el filósofo y arquitecto chino Liang Xichen catalogó el Xuancongxi como una de las estructuras más complejas de la historia de la ingeniería china, destacando que, en 1500 años de existencia, el templo no ha sufrido un colapso estructural significativo, aunque sí múltiples restauraciones, a pesar de encontrarse en una zona sísmica activa. El templo colgante es uno de los únicos lugares sagrados del mundo donde conviven en el mismo edificio tres religiones distintas: el taoísmo, el budismo y el confucianismo. Hay salas dedicadas a Lao Tse, a Buda y a Confucio a pocos metros de distancia, algo que en la China imperial habría sido considerado herético, pero que los emperadores de la dinastía Tang permitieron como símbolo de unidad espiritual del Estado. El templo desafía la gravedad desde hace 1500 años. Pero hay una isla en el norte de Europa donde el desafío no es la altura, es el océano entero. El Ísafjarðardjúp, Islandia. Al sur de Islandia, en el archipiélago de las Vestmannaeyjar, hay una isla de 0,45 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de 40 campos de fútbol, que lleva más de 40 años sin habitantes permanentes. El Idai es una plataforma de basalto volcánico que emerge del Atlántico Norte con la brutalidad geológica propia de la región. Acantilados que caen verticalmente al mar, superficie cubierta de hierba batida por vientos constantes de entre 60 y 100 kilómetros por hora y una visibilidad que puede pasar de perfecta a cero en cuestión de minutos. En la cima de la isla hay una pequeña cabaña. Tiene electricidad gracias a paneles solares. Tiene una sauna, pero no tiene carretera, ni muelle, ni internet, ni teléfono fijo. El único acceso es por mar, cuando el estado del Atlántico lo permite, lo que en invierno puede ser imposible durante semanas, o por helicóptero en caso de emergencia. La cabaña fue construida en 1953 por la Asociación de Cazadores de Frailecillos de las Vestmannaeyjar, que utilizaba el Idai para la caza estacional de estas aves. En sus mejores épocas, la isla albergaba decenas de miles de frailecillos durante la temporada de reproducción entre mayo y agosto, lo que la convirtió en un recurso económico significativo. La caza se realizaba con redes y palos en los acantilados, en condiciones de viento que hacían cada captura un equilibrio entre la presa y el precipicio. El meteorólogo islandés Sigurdur Thorarinsson documentó en 1967 una expedición a el Idai en la que él y 3 compañeros quedaron atrapados durante 9 días por una tormenta atlántica de categoría extrema. Sus notas describen vientos que volcaban las ollas dentro de la cabaña y una sensación de vulnerabilidad absoluta que, según escribió, no tiene equivalente en ninguna experiencia terrestre. En 2020, el gobierno islandés ofreció el Idai de forma temporal a Björk, la cantante más famosa del país, como residencia artística. Björk declinó la oferta. No se conoce públicamente el motivo, pero en una entrevista posterior comentó que Islandia ya era suficientemente extrema para su creatividad. El Idai representa el aislamiento en su forma más pura, pero el siguiente lugar nos muestra que el aislamiento puede elegirse, arquitecturarse y convertirse en leyenda. Mont Saint-Michel, Normandía, Francia. A 1,2 kilómetros de la costa normanda de Francia, en la desembocadura del río Quenon, hay una isla rocosa de granito de apenas 7 hectáreas coronada por una abadía benedictina que comenzó a construirse en el año 966 y que durante siglos fue simultáneamente un lugar de peregrinación, una fortaleza y una prisión de estado. Mont Saint-Michel tiene hoy entre 40 y 50 habitantes permanentes, y cada uno de ellos sabe exactamente cuándo llegará el próximo momento de aislamiento total. Las mareas de la bahía de Mont Saint-Michel
Son las más rápidas y de mayor amplitud de Europa continental. Durante la marea baja, el monte queda conectado al continente por una extensión de arena que puede tener hasta 15 kilómetros de longitud visible. Pero cuando la marea comienza a subir, lo hace a una velocidad de hasta 6 kilómetros por hora, la velocidad de una persona corriendo, cubriendo esa extensión de arena en menos de una hora y aislando la isla de forma absoluta. La diferencia entre la marea baja y la alta puede alcanzar los 14 metros. Durante siglos, esta dinámica cobró vidas. Los peregrinos medievales que cruzaban la bahía a pie debían conocer con precisión los horarios de las mareas o arriesgarse a morir ahogados por una corriente que llegaba, literalmente, corriendo. Los archivos históricos de Normandía documentan decenas de muertes cada siglo causadas por viajeros que subestimaron la velocidad del agua. El abate Guillaume de Volpiano, que supervisó la primera construcción románica del monasterio en el siglo XI, dejó escritas instrucciones detalladas sobre cómo debían comportarse los monjes durante las mareas. Prohibió abandonar la isla sin conocer con exactitud el estado del agua y estableció un sistema de vigías en las almenas para alertar de las subidas inesperadas. Murió en 1031 sin haber cruzado jamás la bahía a pie. Durante la Revolución Francesa, Mont Saint-Michel fue convertido en prisión. Entre sus reclusos más famosos estuvo Augustin de Lamarck, general napoleónico, que describió en sus memorias cómo el sonido de la marea subiendo por la noche creaba una ilusión auditiva de pasos acercándose, fenómeno que los guardias llamaban el ejército del mar y que utilizaban para aterrorizar a los nuevos presos. El monte Saint-Michel es bello y peligroso a partes iguales, pero el siguiente destino es solo peligroso, y lo es de una manera que ningún arquitecto habría aprobado. Meteora, Tesalia, Grecia. En el centro de Grecia, a unos 350 kilómetros al noroeste de Atenas, la llanura de Tesalia termina de forma abrupta donde el río Pinio se estrecha y 6 enormes pilares de roca conglomerada, erosionados durante 60 millones de años por el movimiento tectónico y el agua, se elevan entre 200 y 400 metros sobre el suelo. En lo alto de 4 de esos pilares existen monasterios habitados, y hace 7 siglos, en lo alto de todos ellos, vivían comunidades monásticas enteras que habían elegido la inaccesibilidad como garantía de supervivencia. Los primeros ascetas llegaron a Meteora en el siglo XI, buscando en las cuevas naturales de la roca un lugar de retiro espiritual. Pero fue en el siglo XIV, durante las invasiones turcas del Imperio Otomano, cuando el monje Atanasio construyó el primer monasterio completo en la cima de la Gran Meteora, el pilar más alto, a 613 metros sobre el nivel del mar, usando un sistema de redes y cestas tiradas desde arriba para elevar todos los materiales de construcción. El sistema de acceso durante siglos fue esas mismas redes y cestas. Los monjes vivían sabiendo que su seguridad dependía de cuerdas. Cuando un visitante preguntó a un monje cuándo cambiaban las cuerdas, la respuesta fue: cuando se rompen. No había protocolo de mantenimiento. Solo confianza en que la ruptura no habría ocurrido aún. Nicolaos Agiorgitis, monje del monasterio de Barlam en el siglo XVII, documentó en su diario personal la caída de una de las redes durante un ascenso. El laico que subía sobrevivió porque quedó atrapado en las rocas a 30 metros de la cima, pero los materiales de construcción que transportaba, incluido un iconostasio de madera tallada, se perdieron completamente. La reparación del iconostasio requirió 4 años adicionales de trabajo. Las escaleras talladas en la roca que hoy permiten el acceso turístico a Meteora no se construyeron hasta los años 1920 y 1930, como parte de un programa del gobierno griego para facilitar el acceso. Hasta entonces, la única forma de visitar los monasterios era ser elevado en red por los propios monjes. Una experiencia que el viajero inglés Edward Lear describió en 1849 como el minuto más largo de mi existencia. Meteora representa el extremo de lo vertical, pero el último lugar de nuestra lista lo lleva más allá, a un edificio que no solo desafía la altura, sino la definición misma de lo que puede ser un hogar. Castillo de Liechtenstein, Jura de Suabia, Alemania. En el sur de Alemania,
sobre un espolón de roca caliza de apenas 22 metros de ancho que sobresale del acantilado del Jura de Suabia como una proa de piedra sobre el vacío, se encuentra el Schloss Liechtenstein, un castillo del siglo XIX que parece sacado de un sueño o de una pesadilla, dependiendo de si se contempla desde arriba o desde los 100 metros de vacío que hay debajo. El Liechtenstein tiene una historia que pocos castillos alemanes pueden igualar en ironía. Fue construido no por necesidad defensiva, sino por romanticismo literario. El conde Wilhelm von Württemberg lo encargó en 1840 inspirándose en la novela histórica Liechtenstein de Wilhelm Hauff, publicada en 1826, que imaginaba en ese mismo lugar un castillo medieval. Es decir, primero existió la ficción y luego alguien construyó la realidad para que coincidiera con ella. El castillo está literalmente encajado en el borde de la roca. Su torre principal tiene cimientos que se adensan en el acantilado hasta casi no quedar margen entre la última piedra del muro y el inicio del vacío. El puente de acceso, un arco de piedra de apenas 3 metros de ancho sobre una caída de 80 metros, es el único punto de conexión entre el castillo y la montaña. Una persona que lo cruce, si mira hacia abajo, no ve terreno sólido hasta el fondo del barranco. La familia Liechtenstein, que comparte nombre con el principado pero no conexión directa, habitó el castillo hasta el siglo XX. El último miembro que residió permanentemente allí fue el príncipe Friedrich Wilhelm Maximilian, que vivió en el castillo durante los inviernos de 1901 a 1918. En su diario describió los temporales de Suabia, que pueden alcanzar ráfagas de 120 km por hora en el Jura, como conversaciones del viento con la roca, en las que la piedra siempre responde, pero nunca con certeza. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo fue utilizado brevemente como punto de observación por el ejército alemán por su posición dominante sobre el valle. Los soldados que guarnecieron el castillo durante ese periodo escribieron en cartas a sus familias que el mayor enemigo no era el frío ni el enemigo, era el viento, que en las noches de tormenta hacía vibrar las ventanas con una frecuencia que suena exactamente como un bombardeo lejano. El Liechtenstein roza el límite de lo posible, pero el último lugar en nuestra lista lo cruza por completo. Monasterio de Sümela, Biber, Trabzon, Turquía. Hay lugares que los humanos construimos porque necesitábamos protegernos. Hay otros que construimos porque necesitábamos acercarnos a algo más grande que nosotros mismos. Y hay un único lugar en todo el planeta, donde ambas razones se fusionan en una arquitectura que parece imposible incluso cuando se tiene delante. En la falda del Monte Mela, en la región del Ponto en el norte de Turquía, a 200 metros sobre el nivel del mar y a 300 metros sobre el fondo del valle forestal del río Altundere, el monasterio de Sümela se adhiere a la pared vertical de un acantilado de basalto negro, como si la montaña misma lo hubiera secretado. No hay estructura de apoyo visible. No hay pilares que lo sostengan desde abajo. Desde la distancia, el monasterio parece pintado directamente sobre la roca. La historia de Sümela comienza en el año 386 de nuestra era, cuando 2 monjes atenienses llamados Barnabas y Sofronios partieron desde Atenas siguiendo, según la leyenda, una visión de la Virgen María que los guió hasta esa cueva específica en el Ponto. Lo que encontraron fue una imagen de la Virgen que, según los textos eclesiásticos del período, habría sido pintada por el propio evangelista Lucas. La autenticidad del ícono es teológicamente debatible, pero lo que no admite debate es que en torno a esa cueva, durante los 1500 años siguientes, se construyó uno de los complejos monásticos más extraordinarios del mundo cristiano. El monasterio albergó en su apogeo, durante los siglos XIV y XV, bajo el patrocinio del Imperio de Trebisonda, a más de 72 monjes permanentes, una biblioteca de manuscritos griegos, 3 iglesias superpuestas en distintos niveles del acantilado, celdas, cocinas y una cisterna de agua de lluvia tallada en la roca. Todo ello a 300 metros de altura, en un acantilado donde el acceso se realizaba por un sendero de escalones tallados en la roca, que en algunos tramos mide 40 centímetros de ancho, con un precipicio a un lado. La tragedia de Sümela llegó en 1923, con el intercambio de poblaciones entre Grecia y Turquía tras la guerra greco-turca.
Los monjes griegos que habitaban el monasterio fueron obligados a abandonarlo en 4 días. Antes de partir, enterraron sus objetos más sagrados, incluido el ícono de la Virgen atribuido a San Lucas, en distintos puntos del complejo. El ícono fue encontrado por arqueólogos turcos en 1931, oculto detrás de una pared falsa en la iglesia principal. Cada año, el 15 de agosto, el gobierno turco permite una única misa ortodoxa en el monasterio de Sümela. Miles de peregrinos griegos, armenios y rusos escalan el sendero de 300 metros para asistir. En 2010, entre los asistentes estaba el patriarca ecuménico, Bartolomé I de Constantinopla, que celebró la liturgia por primera vez en 87 años en un edificio que estuvo cerrado al culto desde 1923. Las fotografías de ese día muestran al patriarca frente al altar de la iglesia rupestre, con el vacío del valle del Altindere visible directamente detrás de él a través de las ventanas abiertas. Sümela no es solo la casa más peligrosa de nuestra lista, es también la más antigua, la más sagrada, y la que mejor responde la pregunta que nos hemos hecho desde el comienzo. ¿Por qué alguien elegiría vivir en un lugar así? Porque algunos lugares no se eligen con la razón, se responden con el alma. A lo largo de este recorrido hemos visto cuevas habitadas por familias durante 6 generaciones, islas que se construyen a sí mismas con plantas acuáticas, monasterios que flotan sobre precipicios y casas que el río destruye y sus dueños reconstruyen con la obstinación de quien sabe que ese es su único hogar posible. Lo que une a todos estos lugares no es el peligro, es la elección. Cada persona que habitó estos espacios eligió, consciente o culturalmente, que vivir ahí valía más que la seguridad de vivir en otro lugar. Y en esa elección hay algo que nos interpela directamente. ¿Cuánto de lo que consideramos seguro es comodidad? ¿Y cuánto es simplemente miedo disfrazado de prudencia? Las casas más peligrosas del mundo no son solo arquitecturas extremas, son espejos. Y lo que reflejan es la capacidad humana de encontrar hogar exactamente donde el mundo dice que no debería haberlo. Si pudieras elegir uno solo de estos 13 lugares para pasar una semana, no para siempre, solo una semana, ¿cuál sería? ¿El silencio submarino de Guadix, el balanceo eterno del Tonle Sap o el vacío vertical de Sümela? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.